Me gusta pensar y ver la Biblia y la palabra de Dios como un todo. Bueno, es verdad que tenemos dividido primero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podríamos llamarlo primer pacto, segundo pacto, pero me gusta verlo como un todo y hay un nexo que hilvana toda la historia de la palabra de Dios y que nos conecta con todo, desde Adán y Eva hasta la actualidad, y para mí son las fiestas del Señor. En el Levítico Dios dice las fiestas del Eterno. Se le dice las fiestas judías, pero no son fiestas judías. Se dice las fiestas hebreas, pero no. Son fiestas del Eterno porque el Señor lo dice así. Y son fiestas que marcan el calendario y marcan la agenda que Dios estableció desde el principio. Y me gustaría resumir un poco porque me habla de un camino que lleva hasta un punto de los más álgidos de la historia, que es la entrega del Espíritu Santo. Y entonces sabemos que hay 7 fiestas del Eterno, fiestas bíblicas, las más importantes, que son 4 que se conmemoran en la primavera y 3 que se conmemoran en el otoño. Las primeras 4 fiestas nos hablan de la primera venida del Señor, primera venida del Mesías, profetizan desde Egipto, desde el Éxodo, ya se profetiza la venida de Jesús y son las primeras 4 fiestas. Las 3 fiestas restantes, que son las del otoño, nos hablan de la cosecha tardía, la lluvia tardía, y tiene que ver, están relacionadas con la segunda venida del Mesías. Entonces me gustaría centrarme en las 4 primeras fiestas, que las conocemos como la Pascua, los panes sin levadura, fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. ¿Os suena a todas estas fiestas? Sí, conocemos un poco este vocabulario porque lo conocemos en castellano. Si vamos un poco al original, al hebreo, tenemos la fiesta de la Pascua, el Pesaj, que es la fiesta del pasar de largo en hebreo. Pesaj significa pasar de largo. Primera Pascua, yo interpreto que es cuando el Señor tiene que sacrificar un cordero para cubrir el pecado de Adán y Eva. Pasó de largo el castigo. Desde entonces el castigo, la consecuencia del pecado, ha ido pasando de largo. En Egipto tuvieron que cubrir con la sangre del cordero los dinteles de la puerta para que el espíritu de la muerte pasara de largo. Eso es lo que significa la Pascua, que pase de largo. El sacerdote entraba al lugar santísimo y rogaba al Señor que diera una prórroga. Señor, que pase de largo un año más, hasta que venga el Mesías, hasta que venga el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista estaba tan emocionado, porque dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un Cordero que nos da una prórroga, no es un Cordero que nos da una extensión, una especie de apéndice más. No, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es tan importante interpretar y entender que Jesús es el Cordero de Dios, que es el que por fin, después de milenios esperando, venía a cumplir este anuncio. La Pascua está claramente vinculada con la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Egipto entendemos que representa el mundo, la esclavitud. Cristo muere por nuestros pecados para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Y rompe la maldición de la esclavitud. Y nos libera de Faraón, que es el príncipe de este mundo. Y eso hace que seamos libres del pecado, que Él ha muerto por nosotros y podamos pagar nuestras deudas. La siguiente fiesta es la de los panes sin levadura. Sabemos que el Señor le dice a Moisés que no pongan a fermentar los panes porque no va a dar tiempo. Ciñe tus lomos, sal corriendo. La fermentación tomaba mucho tiempo en aquella época, no había levadura química como la hay ahora, y tomaba muchas horas en fermentar el pan. Le dice el Señor, no hay tiempo, toma el pan ácimo, gracias. El pan ácimo, pan sin levadura, y sal corriendo. Esto nos representa el paso del pueblo de Dios por el Mar Rojo. Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Representa la muerte de Jesús, los 3 días de Jesús en la tumba. Representa el bautismo. El pueblo de Dios pasara por el Mar Rojo representa el bautismo. Es la muerte. Cuando tú bautizas a alguien, estás realmente diciendo que estás muriendo a sus delitos, estás renunciando a su vieja vida y tiene que haber un nuevo nacimiento. Es lo que significa salir de las aguas, como una mujer que rompe aguas. Entonces, el paso por el Mar Rojo representa ese bautismo, representa los panes sin levadura, que es la muerte al pecado, a la vieja vida. Sin embargo, el pueblo de Dios no renunció y tuvo que andar 40 años porque todavía llevaba el equipaje de Egipto. Pasó por el Mar Rojo, pero no hubo un nuevo nacimiento.
Cuando la siguiente generación entre en Israel y entran por el río Jordán, esto es algo que se predica poco, el río Jordán se abre y el pueblo vuelve a pasar bajo las aguas para entrar en la tierra prometida. Representa el bautismo, representa otra vez la muerte, dejar atrás la vieja vida de delitos y pecados. Amén. Esta es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta del Bikurim, o la fiesta de las primicias, es la fiesta en la que el sumo sacerdote venía con los primeros frutos y preparaba, dice que tenía que mecer esos primeros frutos y ofrendarlos en el templo como un adelanto de lo que iba a ser la cosecha. Pablo dice que él es la primicia y ahora vamos a leer esos textos. ¿Por qué es tan importante? Dice 1 Corintios capítulo 15. Me seca la boca. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús, el verdadero Adán. Tuve una charla fogosa con mi padre, porque él sostiene que Jesús resucitó el sábado. Y yo habría un poco la duda, posibilidad de que, ¿y si fuera el domingo? Y calculábamos, no, porque si muere el miércoles son 3 días y 3 noches, y tengo que darle aquí públicamente la razón, porque desde esa discusión he estado estudiando e investigando un poco el tema, y Jesús muere el miércoles y tiene que resucitar el sábado, porque el sumo sacerdote tenía que preparar la noche antes de las primicias, los frutos. Y el sumo sacerdote entraba al templo y ofrecía las primicias el primer día de la semana, que es el día de las primicias. En este caso, el primer día de la semana después de la Pascua. La Pascua fue el miércoles, las primicias es el domingo. Entonces, Jesús resucita el sábado. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? Dice que se abren las tumbas. Vamos a leerlo ahora. Todos sabemos que se abrieron una multitud de tumbas en Jerusalén y salieron cuerpos y muchas personas resucitaron con él. Y fueron vistos, dice la palabra, por muchos. Tiene un testimonio. ¿Qué hace Jesús cuando resucita? Le dice a la mujer, no me toques todavía porque tengo que presentarme delante del Padre. Tenía que ir al lugar, tenía que ir al templo, tenía que presentarse delante del Padre y ofrecerle las primicias, que eran esos primeros resucitados. Ese pequeño anticipo de lo que iba a ser la gran cosecha. Jesús es la primicia, sí, pero la primicia de muchos. Él es el sumo sacerdote. Él resucita y prepara los frutos para presentarse delante del Padre y ofrecerle, mira, estas son las primicias, los primeros frutos de la gran cosecha que está por venir. Y entonces me habla de que Jesús mismo dice, no se presentó delante del Padre con las manos vacías. Dice, no, voy a ver al Padre. Luego anduvo con los discípulos, luego ya comió con ellos, ya se dejó tocar. Pero la primera dice, no me toques, que tengo que presentarme delante del Padre. Estaba purificado, estaba preparado como el sumo sacerdote tenía que hacer antes de entrar al lugar santísimo. No podía haber contaminación en el sacerdote. Y Jesús es la primicia, pero Él presenta la primicia al Padre. Y esto me habla de que nosotros no debemos ir nunca con las manos vacías. Si te invitan a comer, llevas una botellita de vino, ¿verdad? Si te invitan a un sitio, llevas siempre un regalo, una ofrenda. Cuando vayamos a la presencia del Padre, no vamos a ir con las manos vacías. No vamos a ir con las manos vacías. El otro día hablábamos con Javi y yo decía, que nos quiten lo bailado, hermanos. Que nos quiten lo bailado. O sea, lo que ha hecho el Señor con nosotros, no tenemos las manos vacías. Si nos fuéramos ahora mismo con la presencia del Señor, yo te aseguro que no vamos con las manos vacías. No es para enorgullecernos, porque ahora vamos a ver de eso, no es para sentirnos satisfechos con lo que se ha conseguido, sino simplemente decir, Señor, no voy con las manos vacías. Dice la palabra de Dios, vamos a seguir hablando, porque las primicias es el primer encuentro, las primeras ofrendas, pero después viene la cuenta, lo que se llama la cuenta del Omer. El Levítico dice que el sacerdote tenía que tener una cuenta atrás, desde ese momento de las primicias hasta la cosecha, hasta el Pentecostés. Como sabéis, Pentecostés habla de 50, son 7 semanas. Son 50 días, pero es al día siguiente de las 7 semanas, que es cuando se encuentra el pueblo de Israel en el Sinaí. Habían salido de Egipto, habían pasado por las aguas, habían comido el pan ácimo, habían visto los primeros frutos de la libertad y luego iban a recibir la entrega de la Torá. Vamos a leer en Juan qué significa la entrega de la Torá, qué significa la fiesta del Shavuot, la fiesta de la cosecha,
Pues mira, en la primera entrega sabemos todos que Moisés bajó y encontró al pueblo fornicando, adorando a otros dioses, con un becerro de oro. Y esa primera entrega murieron 6.000 personas. Castigo de Dios. Pero ¿qué pasó después del primer sermón de Pedro? Después de recibir el Espíritu Santo. Fueron convertidos 6.000. Murieron 6.000 personas también. Hubo 6.000 muertes en ese día también. Pero muertes para vida, para la resurrección. Amén. Y esta cuenta el sacerdote tiene que estar leyendo todos los días y recordando: viene la cosecha, viene la cosecha. Y aquí Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor está preparando la cosecha, está diciendo: hay una cuenta atrás, tengo algo preparado para vosotros. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no nosotros. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque cuanto voy al Padre. De justicia, mejor tener a Él de abogado. Mejor tener a Jesús de abogado que no presentarnos con nuestros delitos y pecados. Dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El que quiera ser juzgado por las leyes de este mundo, pues tendrá las consecuencias de las leyes de este mundo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando entrega el Señor, a través de Moisés, entrega la Torá, entrega la ley, entrega las instrucciones, es a un pueblo esclavo. Y solamente podían entender un sistema de esclavitud. Su mentalidad era la de un esclavo. Y ahí se entrega una ley de comportamiento, una ley de instrucciones, una constitución para un pueblo. Pero eso no cambió el corazón del pueblo. Y lo malo de la ley, y lo estamos sufriendo nosotros recientemente, es que es muy interpretable. Un inspector en Galicia tiene una interpretación de la misma ley que un inspector en Andalucía, ¿verdad? Y un inspector en Extremadura diferente a un inspector en Cataluña, y la ley es la misma. Ese es el problema de la ley. Jesús les dice a los judíos, dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Había una ley oral que se había transmitido por generaciones y generaciones y generaciones y fue desvirtuándose lo que aquí llaman el espíritu de la ley. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando vivimos bajo las costumbres. No, es que siempre se ha hecho así. No, es que a mí me dijeron. No, es que yo hago lo mismo que me han dicho. Y no hay un cambio de corazón. Y nos regimos bajo la ley. El problema de la ley es que es interpretable. Y es muy manipulable. Y la puedes gestionar y la puedes acondicionar a tu modo. Y en el ministerio hay mucha gente que vive bajo la ley porque la ley es muy fácil de manejar y es muy fácil de interpretar. Y siempre hay huecos, resquicios donde uno pueda andar en las zonas grises y donde uno pueda mantenerse en zonas cómodas y de confort. Y no, yo cumplo. Pero ese no es el motivo por el que estamos aquí. Dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu viene a guiarnos. Es vivo. El Espíritu está en nosotros para decirnos y darnos luz, alumbrarnos por donde debemos caminar para no tropezar. Esa es la entrega del Espíritu Santo. Jesús dice: todo el camino que hemos recorrido hasta aquí conlleva a este momento en el que yo os voy a dar al Consolador, os voy a dar el Espíritu de verdad para que os guíe. Pero debéis dejaros guiar. Debéis dejaros guiar. Porque si no, en vano hemos hecho todo lo que se ha hecho. ¿Y a dónde nos tiene que guiar el Señor? A las obras que Él tiene preparadas. Vamos a leer en Efesios, y con esto termino. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es inevitable. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, ni por lo que valemos, ni por lo que tenemos, ni lo que hemos ofrecido. No. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros. El mérito es de Cristo. El mérito es de Cristo, no es nuestro.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Nueva criatura en Cristo Jesús para las buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea, hay un propósito. Cuando Moisés va al faraón le dice, deja a mi pueblo ir. Y dice, ¿para qué? ¿Para que sean libres? ¿Para qué? ¿Para que vivan mejor? ¿Para que no estén en la esclavitud? Dice, no, para que me sirvan. Nacer de nuevo, venir a Cristo, no es para decir, no, voy a dejar las adicciones, no, voy a dejar el pecado. No, eso es circunstancial. Eso es lo que impide que tú hagas la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es el propósito? Que hagas la buena voluntad del Señor. Y aquí yo entro en conflicto con aquella doctrina, con el tema de la predestinación. Y no quiero entrar ahí, pero si hay unas obras que están preparadas para nosotros, pues tendremos que hacerlas, pero no se van a hacer solas. Ahí es mi conflicto. Me viene el dicho gallego, dice, amigo, pero la vaca por lo que vale, ¿no? Jesús te dice, la gracia, pero escúchame, las obras las haces. La gracia, pero toma tu cruz y sígueme. La gracia, pero el que no renuncia a padre, madre, hijo, esposa por causa de mí no es digno de mí. La vaca por lo que vale. Y es lo que dice Cristo, yo he muerto, pero para que tú mueras conmigo. Y yo soy la primicia, pero tú resucitas conmigo en una nueva criatura. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Amén. Entonces, si no tenemos esa idea de que Dios ha preparado unas obras, pero para que las hagamos, no se van a hacer solas. ¿Entendéis lo que quiero decir, hermanos? Toma tu cruz y sígueme. El Señor ha preparado, ha hecho un camino, un largo camino para que tú tengas el Espíritu Santo que te guíe a toda buena obra. Que Él tiene preparada, sí, pero para que la hagas. Amén. Que el Señor bendiga. Amén.